cosas de los albores de los hogares, ¿cierto? Bueno, ya creo que ya paró. Muy bien, chicos. Gracias, Alejandra, por recordarme. Listo. Recordarme que tenemos que grabar la clase. Excelente. Entonces, seguimos. Entonces, en Metrología 2 habíamos aprendido de los errores y habíamos aprendido inherentemente de que hay factores que influyen en esos errores analíticos, como son el aleatorio y el sistemático. Entonces, habíamos, por ejemplo, hablado del personal, capacidad, competencia, experiencia, actitud, ¿cierto? Es más, la clase pasada que vimos requisitos de competencia e idoneidad, hablamos mucho también de esos factores, que estábamos hablando con respecto a los requisitos de competencia y idoneidad que nos exigen las normas, pero cuando hablamos de los errores de medida, que son inherentemente analíticos, y de los procesos pre-analíticos y post-analíticos, pues vemos que también hace parte de ese personal, es decir, la actitud, la experiencia, la competencia. Vamos a hablar de las instalaciones, condiciones ambientales, y vamos a decir que son factores que también influyen en que haya errores, sobre todo en la parte analítica. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan o si alguna vez se los dije, puede ser que no se los haya dicho, se me haya olvidado mencionarlos, que hay laboratorios que se ubican en zonas que son muy contaminadas ambientalmente, es decir, tienen muchas partículas en el aire. Por ejemplo, hay laboratorios que se ubican en la Avenida Oriental de Medellín. Entonces, esos laboratorios que se ubican en la Avenida Oriental de Medellín, una avenida que es totalmente transitada, que tiene buses, que tiene sistemas, que tiene pues una cantidad de gases particulados y partículas en el aire, partículas que hacen parte de la contaminación y el smog, pues uno en ese tipo de laboratorios que están ubicados exactamente sobre la Avenida Oriental, uno tendría que pensar cómo hace para controlar esa calidad ambiental, esa calidad del aire, que inherentemente es donde yo realizo mis ensayos y mis experimentos o mis condiciones analíticas. Entonces, hay factores como tal que afectan esa precisión, esa exactitud. Por ejemplo, en los métodos y la validación, ¿cierto? ¿Qué método yo escojo? ¿Qué método analítico es el que usamos? Qué tan normalizado o validado está ese método? Si ese método es el que el cliente me pide, que si yo en mi laboratorio lo he validado, lo he verificado, está calificado, ¿cierto? Que mis equipos cómo están, si mis equipos están mantenidos, están calibrados, si en el sistema de calidad que tenemos en el laboratorio se dispone, ¿cierto? Se dispone de recursos necesarios se dispone de los recursos necesarios para validar, para que esos equipos permanezcan en buen mantenimiento, o si somos una institución que espera que el equipo saque la mano para hacerle un mantenimiento no preventivo, sino correctivo, y que lógicamente, pues como todos sabemos, los mantenimientos preventivos son costosos, ¿cierto? Pero que muchas veces es más fácil hacer un mantenimiento preventivo, y que a veces sale más económico hacer mantenimientos preventivos que hacer mantenimientos correctivos, porque los mantenimientos correctivos nunca van a dejar de existir. Siempre van a haber mantenimientos correctivos, sean pocos, sean muchos, ¿cierto? Pero una cosa muy diferente es tener una institución donde yo espero a que el equipo saque la mano para hacer mantenimiento correctivo, a una empresa que tiene una programación donde se hace mantenimiento preventivo y donde se revisa que ese instrumento esté bien, que esté limpio, que se le haga mantenimiento, y donde se tiene una cultura de cuidado hacia el equipamiento que se tiene dentro de la institución. ¿Qué tan trazables son mis mediciones, cierto? En el laboratorio, si es lo que a mí me da, ¿cierto? Lo que hace parte del goodwill de mi negocio, cómo se hace el muestreo, cómo está capacitada las personas que hacen el muestreo o la toma de muestra, entre otras cosas, qué tipo de muestreo hace el laboratorio. Recuerden que los laboratorios no son solamente de diagnóstico médico, ¿cierto? Tenemos esto, por ejemplo, cómo se manipulan, ¿cierto? Las muestras o los ítems de ensayo. Puede ser que haya un laboratorio de muestras biológicas, puede ser que sea un laboratorio de muestras de tierras, de muestra de arcillas, ¿cierto? Que sean laboratorios, por ejemplo, como los laboratorios que puede tener las empresas de cemento como Argos, ¿cierto? Ailion y otras empresas como Corona, ¿cierto? Entonces, cómo se manipulan los ítems de ensayo o las muestras para que lleguen íntegras y sean válidas y que no causen interferencia o problemas de errores de medida, exactitud o confiabilidad en los resultados. Entonces, si ya hemos hablado y ya sabemos estos factores que afectan esos errores de medida, pues sabemos que los errores son inherentemente de la medición, es decir, de cómo medimos. Y habíamos dicho en Metrología 2 que cuando nosotros hacemos la medición o hacemos la actividad de medir,
pues nosotros cuando vamos a hacer una actividad, nosotros de medir, nosotros tenemos que tener en cuenta muchos factores que tenemos que habernos preguntado cuando queríamos o cuando esa institución quiso instalar esa actividad de medición, qué tipo de medición desea conocer, cuál es la aplicación, ¿cierto? ¿Qué magnitud o con qué magnitud se le asigna valor a esa medición o a ese mensurando? ¿Qué equipo dentro del Argor y toda la capacidad y la gama de equipos que nos ofrece el mercado, qué equipo se utiliza? ¿Qué correcciones se verifican, se validan que hay que tener en ese equipo con el método analítico que maneja? ¿Qué exactitud, cierto? Porque recuerden que la exactitud también depende de lo que mi institución ofrezca o tenga, ¿cierto? Por ejemplo, cómo voy a tomar o cómo se toman y cómo se registran las medidas, qué sistema de datos tenemos para que esos datos no se pierdan, entre otras cosas como cómo se reporta el resultado. Entonces, siempre que una institución tenga la actividad de medir, pues tiene que tener en cuenta toda esta gama de preguntitas que hacemos cuando inherentemente estamos midiendo. Miren que el tema no es desconocido para ustedes. No sé si me equivoqué, pero creo que es así. Entonces, cuando hacemos la actividad de medir, sabemos que inherentemente tenemos esos errores. Entonces, cuando tenemos esos errores, pues esos errores son los que definen qué tan exacta es qué tan exacta es mi medida. Entonces, recordemos que cuando nosotros hablamos de la exactitud nos dice un rango de aplicación, nos da un alcance de medición. Entonces, ese alcance de medición puede ser de la calidad con la cual yo trabaje en mi institución. Entonces, ese rango de aplicación puede ser más corto o más elongado o más amplio de acuerdo a esa exactitud que manejemos. Y entonces recordemos que la exactitud se define por dos componentes. La componente veracidad, ¿cierto? O la veracidad de la medida, que la veracidad de la medida se estima o se expresa por medio del error sistemático y que cuando lo calculamos, lo que nosotros calculamos para estimar ese error sistemático es el sesgo, ¿cierto? Y que también hay otra componente de la exactitud que es la precisión y que la precisión se puede estimar de varias formas. Nosotros podemos estimar la precisión por medio de repetibilidad o en condiciones de repetibilidad. Nosotros podemos estimar la precisión en condiciones de precisión intermedia o reproducibilidad intermedia. Y nosotros podemos estimar la precisión en condiciones de reproducibilidad. ¿De qué depende qué tipo de precisión tenga mi institución? Pues depende de muchas cosas, de muchos factores. Depende de qué tanta experiencia tenga el laboratorio, depende de cuántos ensayos hemos realizado, depende de cuánta experiencia tengamos en el mercado, depende de la capacidad que tenga mi laboratorio para compararse con otros laboratorios, depende de la capacidad que tenga mi laboratorio, ¿cierto? En validar y verificar los métodos analíticos. Entonces decimos que cuando nosotros queremos estimar la precisión, lo hacemos por medio del error aleatorio y que cuando nosotros queremos estimar el error aleatorio, realmente lo que cuantificamos es la dispersión o la variabilidad y que se cuantifica por medio del coeficiente de variación o la desviación estándar de esas medidas. Que también existen otros errores, ¿cierto? Otros errores que también existen y que existen solamente por la naturaleza de ser humanos, como son los errores gruesos. Y que decíamos en Metrología 2 que esos errores son los que uno tiene que evitar que pasen. Porque cuando nosotros llamamos un error grueso un error grosero, estamos hablando de aquellos errores que no deberían, según una experiencia y una buena competencia, ocurrir. Entonces, estamos hablando de los errores de medida. Entonces, cuando hablamos de esos errores de medida y hablamos de que son la veracidad y la precisión y que eso me representa la exactitud de la medida, pues sabemos que esos errores de medida y eso, todo lo inherentemente a la medición y la estimación de esos errores tiene una matemática y una estadística por medio de la cual nosotros podemos modelarla y estimarla. Recordando lo que se les ha dicho siempre, chicos, que la única ciencia exacta es la matemática y que es la ciencia que nos ayuda a modelar todos esos fenómenos biológicos, físicos, naturales, que lógicamente no son exactos, porque las matemáticas es una ciencia creada por el hombre y que por lo tanto es exacta, mientras que una biología, una física, un fenómeno físico, natural, nunca es exacto. En ese sentido yo me voy, por ejemplo, cuando nosotros tenemos por ejemplo, fenómenos naturales como un temblor o como un tsunami. Hombre, se puede predecir que puede estar a punto de ocurrir, pero ¿quién puede predecir exactamente el momento en que el fenómeno natural puede ocurrir? Es muy difícil, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hacer esas predicciones
con precisión, pero no con exactitud total. ¿Por qué? Porque la naturaleza es precisa, nunca es exacta. La naturaleza es hermosa y como tal, ella tiene su propia variabilidad inherente, así como cada uno de nosotros, ustedes chicos que son microbiólogos, ustedes mismos saben que no es lo mismo medirle, por ejemplo, la glucosa a Alejandra que medirle la glucosa a un compañero de Alejandra y que podemos estar en un rango inherentemente de la naturaleza. Por ejemplo, Nati Pérez puede tener un rango de creatinina que esté dentro del rango biológico normal. Y yo, Natalia Gómez, me llamo igual que Nati, ¿cierto? Pero inherentemente somos individuos totalmente particulares y únicos. Es más, voy a dar otro ejemplo. Yo puedo ser una persona que pueda tener, digamos, Dios me libre, pero voy a dar el ejemplo, puedo tener, por ejemplo, una diabetes. Y digamos que hay otra persona que puede tener diabetes y son enfermedades que son más o menos, tienen una sintomatología y unos bioquímicos, ¿cierto? Unos diagnósticos analíticos muy similares, pero nunca van a ser iguales de una persona a la otra, precisamente porque nosotros somos naturales, somos seres biológicos y como tal, así como una bacteria es muy diferente a la otra y se comporta totalmente única y particular, tienen personalidad propia, nosotros también, nuestras sintomatologías son propias, son inherentemente de las condiciones que tenga mi cuerpo. Entonces, cuando hablamos de la matemática y la estadística que nos ayuda a modelar y a estimar esos errores de medida, estamos hablando, por ejemplo, de la media aritmética, que es lo que nos ayuda a modelar y a dar el resultado del mensurando. Hablamos de la desviación estándar, ¿cierto? Como una característica y un coeficiente de variación como una característica de la dispersión y de la variabilidad de esos errores de medida, que a pesar de que nosotros los seres humanos tengamos una ciencia exacta para estimarlos, sabemos que son unas estimaciones que naturalmente son estimaciones que representan y que para nosotros son un modelo de la magnitud que puede tener esa variabilidad. Pero sabemos que es un rango donde nosotros nunca vamos a conocer ese valor real. ¿Es claro hasta este momento lo que les he dicho o ha sido muy complicado? ¿Es claro, chicos? Profe, por mi parte, muy claro. Perfecto, chicos, gracias. Entonces, eso significa, muchachos, que si nosotros recordamos de los errores de medida, pues es muy fácil porque recuerden ustedes que la norma ISO 5725 en la parte 3, es decir, la norma ISO 5725 tiene diferentes apartados. Tiene el apartado 1, el apartado 2, el apartado 3, el apartado 4. Y en especial, en la norma ISO 5725 nos dicen o nos definen lo que es la precisión y sus componentes, que es la repetibilidad, que es la precisión intermedia, que es la reproducibilidad y cómo se describen y cómo se pueden estimar. Lógicamente, la norma no nos va a decir, como todas las normas, chicos, no nos va a decir, es que usted tiene que hacerlo así y tiene que tomar tantas medidas. No, la norma les dice cómo se describe y la norma le indica que es la reproducibilidad y cómo se cuantifica, pero ya no le va a decir cómo es que exactamente usted tiene que ir y hacerlo para poderlo estimar. Es decir, él no le va a decir el paso a paso de cómo usted tiene que cuantificar la repetibilidad o la precisión intermedia o la reproducibilidad de un método analítico. Es por eso que ustedes se forman y es por eso que ustedes tienen materias como metrología 2 donde ustedes aprenden ese paso a paso, ese argor. Es más, yo soy tan altruista, chicos, que yo pienso que, hombre, si una persona quisiera aprender cómo se mide la repetibilidad, cómo se estima la precisión, cómo se estima una reproducibilidad para poder caracterizar la precisión de un método analítico o de un proceso, la persona lo podría hacer, ¿cierto? Ahora, ustedes tienen una ventaja y es que ustedes los forman, ¿cierto? Los forman y les dicen cómo se tiene que hacer, es decir, su formación es muy integral. Entonces esa norma nos decía a nosotros que pues la precisión, que es lo que define la variabilidad o la dispersión de nuestras medidas analíticas o de nuestros mensurandos, pues se establecen en términos de estos componentes, de la repetibilidad y la reproducibilidad o de la precisión intermedia. Y que normalmente nosotros lo expresamos o lo calculamos, como ya lo habíamos dicho, con la desviación estándar o con el coeficiente de variación en términos relativos. Ahora, esta precisión puede tener condiciones ya sea de repetibilidad, de precisión y reproducibilidad, y eso ustedes lo conocen. Hombre, ¿cuándo tengo yo condiciones de repetibilidad? Cuando todo es igual, cuando yo trato de que no cambie nada, y para que eso ocurra, quiere decir que son tiempos muy corticos en los que debe ocurrir una repetibilidad, es decir, que yo tome unas medidas o que tome unas réplicas en tiempos muy cortos, tanto que las condiciones yo en medio de la naturaleza asegure
una similitud o unas condiciones muy igualitarias entre esas réplicas. Ahora, solamente con que yo, ojo, sin cambiar el equipo, sin cambiar el analista, por ejemplo, si Juan Diego Ramírez quisiera hacer un ensayo y lo hace a las 9 de la mañana y él tomó unas medidas y él viene y las toma no a las 9 sino a las 10, pero ya, solamente el hecho de que él ya cambió de ese tiempo y ya es un lapso diferente, ya puede tener condiciones no necesariamente de repetibilidad, sino de precisión intermedia. Entonces, ¿cómo yo tengo claro qué es lo que para mí son condiciones de repetibilidad, qué para mí son condiciones de precisión intermedia y qué para mí son condiciones de reproducibilidad? Porque recuerden ustedes que según lo que vimos en Metrología 2, pues se estiman igual. Ahora, lo que cambia es qué tan claro es para mí cuando yo tengo una condición de repetibilidad, cuando para mí yo tengo una precisión de reproducibilidad y cuando yo tengo una condición de precisión intermedia. Y que debemos tener claro, lógicamente, desde Metrología 2, cuál tiene mayor jerarquía y cómo podemos hacer para tener esa mayor jerarquía. Y que si yo tengo, por ejemplo, que es como debería ser, yo tengo esa variabilidad en condiciones de repetibilidad, esa variabilidad en condiciones de precisión intermedia, y tengo o puedo contar con esa misma variabilidad en condiciones de reproducibilidad porque mi laboratorio tiene mucha plata y puedo participar en evaluaciones de la calidad externa o puedo participar en ensayos de actitud, entonces puedo haber definido mi reproducibilidad y entonces yo como defino cuál de ellas tiene mayor jerarquía, yo cómo sé cuál de ellas es la que yo voy a reportar y cómo sé convenientemente que no me va a afectar. ¿Listo? Entonces, con respecto a eso, quiero recordarles que en Metrología 2, si lo vieron conmigo, yo utilizo mucho este ejemplo. Y en ese momento, yo les ponía a ustedes a decirme, bueno, si este es un ejemplo y tengo el estudiante A, el estudiante B, el estudiante C, el estudiante D, definamos qué tipo de error de medida es el que ese estudiante esto tiene, o si el estudiante qué capacidades tiene. Y en ese momento analizábamos solamente con ver estos resultados, ojo que no son números, son punticos, ¿cierto? Es una cosa totalmente gráfica. En ese momento analizábamos cómo nosotros a partir de ese conocimiento que ustedes tienen, ustedes pueden definir qué tanta competencia, qué tanta capacidad, qué tanta capacitación necesita una persona. ¿Sí lo recuerdan, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Perfecto, gracias Juan Diego. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros teníamos esto, ya sabíamos que esto era una dispersión, una variabilidad y que la podíamos definir. Y que esa dispersión, esa variabilidad nosotros tenemos, ojo, dentro de nuestros ensayos, si tenemos una formación como la que ustedes tienen, chicos, donde ustedes saben que para que un ensayo tiene que sea lo más ético o lo más imparcial, recuerden ustedes lo que hablamos de la clase pasada, que la norma 17025, el enfoque más actualizado que ella le pone a cualquier cosa es la imparcialidad, es la ética en lo que nosotros hacemos, es el hecho de que nosotros no bueno, y más en el argot de ustedes, chicos, ¿cierto? Yo lo digo más en el argot de la parte científica. No sé si ustedes recuerdan, o yo no sé si alguna vez se los dije, que, bueno, en el argot de ustedes, que es diagnóstico médico, pues es muy difícil que eso ocurra, ¿cierto? Y generalmente la ética de ustedes, y no solamente la ética, sino la humanidad y la calidad de ser que ustedes deben tener, les da para que ustedes nunca hagan eso. Pero yo no sé si yo les comentaba a ustedes que en la parte científica se puede presentar que no se hagan los análisis y los ensayos y que en cierta manera se manipulen un poco de acuerdo a la ética del laboratorio, a la ética de lo que se quiere presentar. Yo no sé si alguna vez les comenté, chicos, que por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan cuando empezó el tema de la clonación y que hablaban de la ovejita Dolly, que hablaban del perrito yo no sé qué y que eran clonados. Yo no sé si alguna vez algún profesor o si yo les comenté que en la parte científica existen lo que se llaman los fraudes analíticos. No sé si alguna vez lo hice. Y yo quiero resaltarlo porque cuando nosotros hablamos de esta distribución de los datos, para que nosotros tengamos una buena distribución de los datos, que también lo analizamos en Metrología 2, nosotros tenemos que ser tan éticos que yo sea capaz de decir, hombre, yo no lo voy a sesgar, porque yo sé con la experiencia que tengo que puedo sesgar para que me dé un resultado, ¿cierto? Y yo digo, bueno, en el campo de ustedes, que es diagnóstico médico y diagnóstico clínico, no ocurre. Es más, si ustedes son personas muy éticas y muy bien formadas, saben que no puede ocurrir, porque el diagnóstico que ustedes dan, chicos, es un diagnóstico que impacta directamente la salud de la población. Estoy hablando más en el argot de la parte científica, donde, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado que han habido muchos fraudes científicos y en especial lo hubo cuando se habló de la ovejita
hijita Dole cuando se habló de la clonación. No sé si ustedes han escuchado ese tema. Entonces, cuando yo hablo de la distribución de los datos, yo estoy hablando de que para que haya una distribución normal, debe haber una imparcialidad tal que mi ética debe para que yo haga mis ensayos de manera aleatoria, de manera independiente, con homostecidad, con homogeneidad, ¿cierto? Y que yo no le esté metiendo ningún sesgo a esa capacidad o a esa actividad analítica. ¿Sí es claro lo que les estoy diciendo o es muy complicado? ¿Es claro para ustedes, chicos? Es claro, profe. Entonces, bueno, no sé, Nati y todos, si ustedes alguna vez han escuchado eso como nosotros los analistas, porque ustedes son analistas, ¿cierto? Ustedes son analistas, ustedes tienen una capacidad analítica impresionante, yo siempre lo voy a decir. Yo soy ingeniera química y gracias a Dios pues me dio por la formación de la parte científica y tengo una formación analítica muy buena también. Pero si yo hablo de profesiones, chicos, de las profesiones las profesiones, los que forman analistas de verdad, son ustedes, los microbiólogos. O sea, es decir, ustedes ya con solamente recibir el título universitario, ya con solamente recibir el título universitario, ustedes son los que realmente pueden decir, yo soy analista. Yo como ingeniera química, chicos, yo sí hago análisis, pero yo no, yo solamente con el título no tengo las capacidades analíticas que tiene un microbiólogo. Yo les puedo decir que, bueno, un químico sí los puede tener, ¿cierto? Pero yo me voy a referir a otras carreras que también hacemos análisis y que cuando recibimos el título no tenemos la capacidad que ustedes tienen. ¿Cierto? Yo porque la he formado, porque tengo, bueno, formación en investigación, porque tengo la maestría, porque tengo otras cosas que se me han ocurrido hacer, pero cuando hablo de analistas, estoy hablando de ustedes, netamente de ustedes, microbiólogos, ya sea industriales o sea analíticas, ¿cierto? Bioanálisis, pero estoy hablando de que cuando uno es analista, uno con la experiencia que coge con el tiempo, y si uno es muy brillante, uno perfectamente podría manipular, ¿cierto? Cómo obtener un resultado. Pero si uno realmente es imparcial, si uno realmente es ético, como yo les mostraba en la clase pasada, el enfoque que muestra la norma 17025, pues se supone que debo ser ético y debo ser imparcial. Y entre más ético y más imparcial sea yo, pues yo sé que tengo que hacer mi muestreo y mis mediciones con aleatoriedad, ¿cierto? Con independencia, y que para que ese resultado sea verídico y realmente represente el fenómeno natural, ya sea en el cuerpo humano, en un animalito, en la naturaleza, en el mundo, eso debe ser así. Es decir, si yo realmente quiero obtener un resultado que represente lo que quiero presentar, lo que quiero mostrar, lo que estoy vendiendo, lo que yo estoy entregando, como profesional, debo tener la ética para que eso pase así. Sabiendo ya que nosotros tenemos una distribución de datos que se representa más o menos normal, yo les quiero recordar que la distribución de los datos cuando nosotros tenemos un análisis normal, es decir, en condiciones normales, lo que nosotros obtenemos es una distribución muy similar a la campana de Gauss. Y que esa campana de Gauss, pues cuando nosotros miramos esas diferentes campanas de Gauss, podemos tener diferentes condiciones analíticas, donde tenemos condiciones analíticas donde la variabilidad, ¿cierto? Va a depender del análisis, va a depender de la competencia del analista, va a depender de muchas condiciones que afectan esa precisión y esa variabilidad. Entonces, les quiero recordar que esa distribución o ese comportamiento de los datos normales también nos da una confiabilidad y que yo les recordaba a ustedes que, bueno, pues entonces cuando nosotros tenemos ese mensurando, esa magnitud, que recuerden ustedes que es la media aritmética, esa media aritmética, pues nosotros tenemos una variabilidad que le caracterizamos, que cuando nosotros decimos que esa variabilidad es más o menos una desviación estándar, entonces estamos diciendo que nuestra confiabilidad es del 67.67%, que cuando nosotros podemos, ojo, decir que nuestra variabilidad es buena y que puede variar más o menos, o tiene una variabilidad de más o menos dos desviaciones estándar, decíamos que nuestra confiabilidad es del 95,45% y que tenemos cuando, por ejemplo, teníamos procesos donde nosotros podíamos definir que nuestra desviación estándar podía ser más o menos tres desviaciones estándar, teníamos una confiabilidad de 97.78%, del 99.78%. Entonces, quiero recordarles simplemente que esto es lo que nosotros hacemos cuando hacemos una medición y los errores de medida y la variabilidad inherentemente a esos errores de medida y a esa medida, pues es esta la teoría.
Entonces, también les quiero recordar que hay mediciones que a pesar de que uno haga la medición con todas las condiciones, con la normalidad, con la homostecidad, con la aleatoriedad, la independencia, la imparcialidad total, hay mediciones que, aunque yo quiera, nunca van a tener un comportamiento normal, pero que son mediciones que ya tenemos y ya reconocemos en el mercado y que por lo tanto a esas mediciones les tenemos que hacer una transformación para ver ese comportamiento normal. Es tanto, chicos, que yo no sé si yo alguna vez lo hice con ustedes, pero les dije, mientras uno haga la parte analítica normal, o sea, lo haga la parte analítica como se debe hacer, uno siempre va a obtener condiciones normales. Y yo no sé si se los dije a ustedes, pero yo les digo, mire, cuando en un examen, por ejemplo, virtual o no virtual presencial, face to face, yo tengo notas de los estudiantes, siempre van a aparecer estas curvas. Van a aparecer desde los estudiantes que no les va muy bien hasta los estudiantes que les va muy bien, ¿cierto? Y son poquitos, como hay una medida promedio, ¿cierto? De los estudiantes que uno tiene. Y yo siempre he definido esos resultados de normalidad en las notas, ya sea de forma presencial o virtual, como la capacidad que tenga el profesor de enseñar, ¿cierto? Como la capacidad que tenga el profesor de saber cómo sus estudiantes son capaces de comprender e interiorizar esos conceptos que él quiere enseñar, pero también va a existir siempre una normalidad. Puede ser que esta mediana sea muy alta, como puede ser que esa mediana sea muy bajita, pero cuando uno ha hecho las cosas bien y, ojo, no hay nada que sesgue un proceso evaluativo, también en las evaluaciones se presenta este comportamiento. Entonces, es un comportamiento que a nivel analítico y a nivel de vida es normal. Entonces, cuando hablábamos de este comportamiento de la distribución normal de los datos, hablábamos que cuando nosotros sabemos ese comportamiento, nosotros podemos definir el intervalo de medición y también podemos definir los límites de confianza. Esos límites de confianza los aprendimos a estimar en Metrología 2. Entonces, bueno, yo no voy a repetir, pero quiero recordarles que esto hace parte de esos errores de medida y de eso, y de lo que con los errores de medida nosotros podemos cuantificar y podemos obtener en una medición. Entonces, quiero recordarles que cuando nosotros definíamos ese intervalo y ese límite de confianza o esas características o esos parámetros metrológicos de nuestra medición, teníamos la diferencia cuando teníamos muestras muy grandes, cuando teníamos muestras muy pequeñas, como cuando yo les decía cuál es la diferencia cuando uno esta estadística la hace para una medida poblacional o cuando la hace para una medida muestral. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre cuando uno tiene una población, unas muestras muy grandes o un número muy grande de muestras a cuando tiene un número muy pequeño de muestras? ¿Sí recuerdan cuál es la diferencia? Para nosotros poder mirar esa variabilidad, cómo nosotros caracterizamos, y esto todo en términos de la validación y la verificación de los métodos analíticos. ¿Sí lo recuerdan, chicos? ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros hacemos toda esta aplicación de todo este modelo, de toda esta estadística, ¿cuál es la diferencia cuando tenemos número de muestras grandes y número de muestras pequeñas o muestrales? ¿Sí lo recuerdan o no? Chicos, ¿sí recuerdan cuál es la diferencia de la estadística? ¿Cómo yo aplico la estadística? ¿Qué diferencias hay en esa aplicación de la estadística? ¿O no? Profe, pues yo no lo recuerdo. Perfecto. Entonces, es muy sencillo, chicos, es muy sencillo. Recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos menos de 30 datos, pues nosotros aplicamos estadística muestral. Es decir, no aplicamos el lambda, el alfa, es decir, la media poblacional, sino que aplicamos la media aritmética, que no se simboliza con una X barra, sino se simboliza, la media poblacional se simboliza con una mu, ¿cierto? La diferencia es cuando yo lo hago en términos poblacionales y cuando lo hago en términos muestrales. Ahora sí lo recuerdan, ahora sí les quedó más claro. Cuando tengo muestras, número de muestras grandes y número de muestras pequeñas, y que yo les dije a ustedes, lo normal en nosotros, en ustedes que hacen diagnóstico clínico, ¿qué es? ¿Lo poblacional o lo muestral? Es más, yo recuerdo que yo les dije a ustedes, cuando nosotros podemos, o ustedes que hacen diagnóstico clínico, ¿en qué momento ustedes de verdad podrían hacer una estadística poblacional, más que muestral? Cuéntenme ustedes, ¿qué recuerdan de eso, chicos?
¿En qué momento podríamos tener una estadística poblacional y no muestral? ¿En qué momento podríamos sacar esto, por ejemplo, una varianza poblacional y no muestral? Y creo que eso debe haber quedado muy claro en Metrología 2, porque recuerdo que tenían hasta un formato en Excel, y en ese Excel ustedes decían, bueno, ¿cuál es la que debe coger? ¿Qué tipo de variabilidad debo coger yo? ¿Cierto? ¿Sí lo recuerdan? Profe, pues yo recuerdo que como cuando se iba a desarrollar un método se utilizaba la poblacional, Muy bien, excelente, Manuela. ¿Y por qué? Cuéntame por qué. porque ya se necesitaba un número mayor de datos para poder pues validar el método, como pues al implementar un nuevo método se necesita pues mayor número de datos y con eso como disminuir el error. Muy bien, así de sencillo, chicos. Manuela, excelente. Eso me muestra que tienes claros los conceptos. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya con lo que dijo Manuela para ustedes es más claro. Entonces, en ese sentido, pues yo ya no utilizo una X barra, sino una mu, ¿cierto? Que es una media poblacional y no una media aritmética muestral. Entonces, a eso voy cuando yo hablo de validación y verificación. Es muy diferente, chicos, hacer una validación de un análisis ya normalizado, es decir, que yo voy a aplicar, pero que ya es un método normalizado, a hacer la verificación. Bueno, cometí un error. Y en ese sentido creo que los puedo confundir. Es muy diferente verificar un método que ya está validado, que es normalizado, porque yo no necesito tantos datos, como nos dijo Manuela. A muy diferente cuando yo tengo un método que ni siquiera está validado, sino que yo tengo que validar, tengo que verificar y tengo que hacerlo con muchos datos. Entonces es muy diferente tener medidas matemáticas poblacionales o estadísticas poblacionales a tener estadísticas muestrales. Muy bien. ¿Todo esto con qué, chicos? Todo esto con las condiciones de saber que todo lo que nosotros hablamos en errores de medida, pues tiene muchos factores y lo habíamos analizado, el personal, el equipo, la muestra, las instalaciones físicas, los reactivos, y que eso depende mucho de las condiciones analíticas en las que nosotros tomemos esas mediciones. Entonces, resulta que de esos errores, que esto lo que acabo de hacer es como un recorderis, ¿cierto? De lo que ustedes ya deben tener en su formación. Entonces hablamos de que los errores pueden ser en todas las fases del laboratorio, tanto en la fase pre, como en la fase analítica, como en la fase posanalítica. Entonces vamos a hablar de los errores más comunes que se conocen en las fases de un proceso de laboratorio. Entonces sabemos que cuando nosotros hablamos de los errores son inherentes a los procesos de medición. Hombre, pero profe, la medición no solamente es en la parte analítica. Claro que sí, porque cuando yo mido la satisfacción del cliente, eso no es analítico, pero hace parte de un proceso de laboratorio. Entonces, cuando hablamos de los objetivos de la medición, hablamos de que el objetivo cuando hacemos un proceso de medición es confirmar o excluir un diagnóstico, un mensurando, no necesariamente un mensurando. Ahorita que yo les hablo a ustedes de cuando en un laboratorio se mide la satisfacción del cliente, pues yo no estoy hablando de un mensurando, ¿cierto? Estoy hablando de algo que me caracteriza, cómo mis clientes ven ese laboratorio, ¿cierto? Cómo los clientes se sienten a gusto con ese laboratorio. Y hace parte de ese control de calidad, hace parte de yo cómo con mi calidad controlo que mi cliente esté a gusto con el servicio que yo le estoy prestando. Entonces, hablamos de que la medición no solamente se hace en la parte analítica, sino que la medición es inherentemente de todos los procesos pre y posanalíticos también. Entonces, cuando hablamos de ese objetivo de cualquier tipo de medición, estamos hablando de que estamos confirmando o excluyendo un diagnóstico o una actividad o un mensurando, donde detectamos la presencia de patologías o detectamos, por ejemplo, no solamente la presencia de patologías en el caso de ustedes, sino que también detectan, por ejemplo, la satisfacción del cliente, es decir, se tiene algo que establece un pronóstico, ¿cierto? O investiga diferentes procesos, no solamente fisiopatológicos, sino que se tiene, es decir, es una forma de medir diferentes características de los procesos de un laboratorio. Entonces, en esa medición, pues se puede tener cualquier tipo de error. Y cuando hablamos de calidad, cuando hablamos de sistemas de calidad, de aseguramiento de la calidad, pues hablamos de algo que yo les había dicho a ustedes en Metrología 2, y es que cuando nosotros tenemos cualquier tipo de error, ese tipo de errores y es los tipos de errores que tenemos, tanto en la parte analítica como en cualquier parte de los procesos del laboratorio, se llaman errores, discúlpenme. Esos errores
Habrá gente que dice, ah, pero es que fue un error, ¿cierto? Pero es que resulta que yo les había hablado en Metrología 2, pues a los que estudiaron conmigo Metrología 2, yo les hablaba de que un error puede caracterizar un laboratorio. Digamos que yo estoy hablando solamente de la parte analítica. Hombre, y que tuve un error de la parte analítica. Yo entregué y el laboratorio confió en que mi parte analítica estaba perfecta y cometí un error y se entregó ese resultado con un error. Digamos que yo me di cuenta del error y yo, por ser ético, digo, listo, no, yo voy a corregir, voy a comunicarme con la persona a la que se le entregó ese resultado, que no debe pasar, voy a comunicarme con la persona a la que se le entregó ese resultado y le voy a decir que hubo un error y lo voy a corregir. En el argot social, chicos, en el argot social de ese laboratorio, ¿cómo queda el laboratorio? ¿Cómo creen ustedes que el ámbito de voz a voz del laboratorio va a ser de ahí en adelante? Y solamente fue un error. Y ustedes dicen, ah, pero es que fue un pequeño error y eso no me caracteriza. Pero en el ámbito social de ese error que pasó y que sin querer se entregó, ¿ustedes cómo creen que queda el laboratorio? Profe, pues mal. Exacto. Profe, Exacto. pero Dime. eh, qué pena. Pues yo creo que por ejemplificar un poco más fácil, lo dijiste pues como solo en el error analítico, pero Ujú. bien se puede, pues si se sucede un error analítico, pues también va a haber un error, pues varios errores que Exacto. siguen pues, en la parte posteriores. Exacto, Juan Diego, perfecto, tienes toda la razón. Juan Diego, por eso me estoy refiriendo a la parte analítica, pero bueno, digámoslo, hagámoslo de otra manera, hagámoslo de otra manera. Juan Diego, digamos que hay un error en la parte de la entrega del resultado. Yo, analista, me fijé que mis dispositivos, bueno, que lo que me compró el laboratorio, que los insumos son perfectos, que lo que yo tengo es perfecto, mi competencia es perfecta, yo tengo una habilidad perfecta, tengo una experiencia durísima y no me equivoco y entrego el resultado y mi resultado es perfecto. Tiene baja dispersión, bajo error sistemático, bueno, es el mejor de lo mejor del mundo y resulta que tú entregaste el resultado, Juan Diego, y cuando entregaste el resultado lo enviaste y erróneamente no se entregó el resultado y quedó el cliente sin recibir el resultado. Eso es un error y no es de la parte analítica, es de la parte posanalítica. Es decir, eso ya no es competencia de los analistas, sino de las personas que trabajan en la parte posanalítica del laboratorio. Hombre, que digamos, Juan Diego, que pueden haber muchas situaciones. Puede ser, Juan Diego, que tú estés en un laboratorio donde te toca hacer todo, eres el todero. Ah, bueno, pues ahí también. Pero digamos que estás en un laboratorio donde, digamos, en una institución así como el Instituto Hematológico o como, por ejemplo, en, digamos, un hospital así como por nombrarlo, que no debería hacerlo, ¿cierto? Digamos el Pablo Tobón. Y que la persona que debía entregar el resultado no lo entregó. ¿Qué crees tú que va a ser la persona que nunca recibió el resultado, Juan Diego? Y no es un error analítico, pero ¿qué va a empezar a hacer la persona que no recibió el resultado? ¿Qué creen ustedes, chicos, que va a empezar a hacer la persona que nunca recibió el resultado? Digamos que esa persona llamó y resulta que el resultado se perdió, se embolató y nunca recibió el resultado. ¿Qué va a empezar a hacer esa persona? Quejarse, hablar mal del laboratorio. Exacto. Yo porque hago los ejemplos en la parte analítica, Juan Diego, porque ustedes son muy fuertes en la parte analítica, ¿cierto? Y eso se los vengo yo repitiendo desde hace mucho tiempo. Es más, creo que las poquitas materias que los saca a ustedes de la parte analítica es metrología. Hay otras materias, por ejemplo, a ver, como cuáles que los saca a ustedes a la parte donde les muestro a ustedes que ustedes tienen capacidades administrativas, es decir, que ustedes tienen también capacidades muy diferentes a las analíticas, que su parte fuerte sí es la analítica, pero que uno no debe cerrar su mente a la parte analítica. Entonces, igual, yo me voy a la parte analítica porque creo que es lo que ustedes me van a entender, Juan Diego, pero tienes razón. Un error puede ocurrir en cualquier parte del proceso del laboratorio. E igual va a definir un fallo total, un fallo en el proceso totalmente. Es decir, cualquier error que pase en cualquier fase del laboratorio va a caracterizar un error, un fracaso en los procesos que yo tengo en mi institución. Quedó claro lo que habíamos y creo que esto lo había dicho yo a los chicos que vieron Metrología 2 conmigo. ¿Listo? Entonces, sea el error que pase, sea el error que ocurra en cualquier fase del laboratorio, eso va a hacer que mi laboratorio baje, ¿cierto? Entonces vamos a ver los errores más comunes en la fase del laboratorio. Vamos a hablar de la fase preanalítica.
¿Cuáles son los errores más comunes que se tienen caracterizados, que ocurren en los laboratorios, en las instituciones, en la fase preanalítica? Entonces, por ejemplo, hay errores en las solicitudes de los análisis, hay errores desde que el médico solicita el análisis, hay errores de comunicación, hay errores, por ejemplo, de que no se le entiende la letra, hay errores de, por ejemplo, de que, y eso, ojo, ustedes dirán, profe, pero es que eso se corrigió porque ya los médicos ahora todo lo hacen en el computador. Pues chicos, yo no sé si ustedes han visto un meme de que hay médicos que teclean tan rápido que ni siquiera escriben correctamente lo que tienen que escribir. Entonces, hombre, hay errores que son comunes, ¿cierto? Como las solicitudes de los análisis, como las características y condiciones previas que debe tener el paciente para la toma de la muestra. Hay errores en el registro administrativo, y en ese caso yo vuelvo y nombro y menciono lo que pasó con el COVID, que la gente dice, hombre, es que no debería ocurrir, y a ustedes como analistas les dicen, es que lo primero y lo más importante de una muestra es etiquetarla para que siempre se tenga claro no solamente el paciente, sino todas las condiciones de ese análisis, es decir, que no haya errores. Y lo más terrible es el registro, es decir, la etiquetada, el registro de las muestras, cómo ingresa una muestra, ¿cierto? Es increíble hoy en día pensar que uno llega a una clínica y que algunas veces le dicen, bueno, yo sé que las clínicas tienen un ambiente a veces muy duro, muy pesado y que están saturadas y que a veces es muy difícil hacer los registros, pero es muy difícil hoy en día recibir un niño y que un niño esté enfermo y que le hayan hecho exámenes y que se diga, no, es que no encontramos los registros de los exámenes que se le hicieron a los niños. Y yo diría, eso podía haber pasado hace 10 años y yo todavía lo escucho a nivel clínico. Entonces, hay errores de registros administrativos. Hablé de clínica, pero en este caso me voy con ustedes a laboratorios de diagnóstico médico o clínico. Por ejemplo, hay errores en la obtención de las muestras, de los especímenes. Hay errores en los transportes, ¿cierto? De las muestras al laboratorio. Por ejemplo, si hablamos de errores dentro del laboratorio, pues estamos hablando del almacenamiento. Pueden haber errores en la parte de la centrifugación, ¿cierto? Que no deberían ocurrir, pero pasan, son comunes. Hay errores en la distribución en el licutado de los reactivos. Hay errores en la preparación de los especímenes de las muestras. Hombre, que se me olvidó que la muestra le tenía yo que quitar tal cosa porque si no, entonces me presenta y aún así se me olvidó y lo hice. Entonces, hay errores que se presentan. Por ejemplo, vamos a hablar de la medicación, ¿cierto? Administrada a un paciente. Estamos hablando de cómo son la condición y la preparación previa de ese paciente para tomarse la muestra. Estamos hablando de la extracción de la muestra, ya sea por toma de muestra o sangrado, ¿cierto? O cómo se hace, ¿cierto? Qué tan higiene, qué tanta higiene se hace, en dónde se toma, en la calle, en un laboratorio, ¿cierto? En qué ambiente. Estamos hablando del recipiente donde se recibe la muestra. A mí me dio risa, chicos, porque, bueno, me dio risa, ¿no? Y me pareció pues hasta chistoso. En diciembre tuve una situación médica con mi hermana. Uno nunca espera que la gente pues que los familiares se enfermen, pero nosotros somos humanos y nos enfermamos. A mi hermana le dio un problema en el intestino, una parálisis intestinal, y me dio risa porque pues yo estoy acostumbrada, pero mis familiares no, ¿cierto? El médico que la recibió fue un médico realmente joven, pero me pareció muy hábil, muy capaz, y en ese momento necesitábamos una muestra de un coprológico, y resulta que el médico le dijo, como mi hermana llegó muy mal a la clínica, el médico dijo, bueno, le vamos a hacer un coprológico, y la gente pensó que era que mi hermana tenía que ir al baño, ¿cierto? Y tomar la muestra del coprológico, no, él mismo llegó y como mi hermana tenía una parálisis intestinal, él mismo al hacer el tacto, él mismo sacó el coprológico con la mano y ¿cierto? ¿Cómo se hace en la toma de las muestras? Es decir, ¿en qué recipiente? ¿Cómo ese médico tenía el recipiente ahí en ese momento en que sacó el coprológico? Porque si esperamos a que mi hermana pues la situación de mi hermana empeore, ¿cierto? Entonces, esos son el tipo de ocasiones en los que uno dice, hombre, hay ocasiones en los que no se tiene ni recipiente, pero se tienen que hacer las tomas.
Entonces ustedes van a, por ejemplo, a ustedes difícilmente les va a ocurrir, pero por ejemplo a una persona que haga atención prehospitalaria, dependiendo de las condiciones, muchas veces tienen que hacer tomas de muestras y no necesariamente van a tener las condiciones adecuadas y los recipientes, pero como ella, en medio de esa experiencia, hace para que si tuvo que hacer una toma de muestra o tuvo que hacer algo, esa muestra sea correcta y no sea incorrecta. Es decir, cómo nosotros hacemos para que muchas de esas cosas de la fase preanalítica sí no nos afecten y no causen un error. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de que cuando nosotros hablamos de esos errores comunes en la fase preanalítica, estamos hablando de que del gasto, ¿cierto? Del gasto, de la importancia de que un laboratorio clínico tenga, digamos, asegurados todos los procesos, tanto de la fase preanalítica como de la fase analítica, como de la fase posanalítica. Y en ese sentido, pues yo vengo y siempre lo he dicho así, chicos, cómo un laboratorio tiene, por medio de su sistema de aseguramiento de la calidad, asegurar, sobre todo un laboratorio de diagnóstico clínico y médico como es en el que ustedes pues van a trabajar principalmente, aunque yo siempre les he dicho, uno nunca se debe cerrar a la banda, uno nunca debe pensar que lo único que va a hacer. Yo les hablo, por ejemplo, un ejemplo como soy yo soy ingeniera de química, se supone que mi actividad profesional son los procesos y yo estoy en un ambiente totalmente distinto. Entonces yo salí de mi zona de confort y digamos que eso puede pasar y a veces es gratificante, a veces no, a veces simplemente la vida nos lleva a ese tipo de actividades, es decir, la vida misma nos dice que no es por ahí por donde nos tenemos que quedar, sino que nos toca salirnos y nos toca ser diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos que en un laboratorio de diagnóstico médico clínico, pues los errores más comunes tienen un impacto muy grande en la población, ¿cierto? Porque es directamente aplicado a la salud. Entonces, digamos que si hay un error común, sea en la fase preanalítica, en la fase analítica, pues sea lo que sea, se adquiere una alta responsabilidad porque ustedes impactan directamente a la salud. Y lo más tenaz, chicos, es que cuando ustedes tienen un error de diagnóstico en un laboratorio médico o clínico, pues ustedes dirán, listo, es la salud del paciente, pero resulta que cuando ustedes reciben, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo, digamos que yo recibí, o un familiar mío recibió un diagnóstico clínico de que tenía cáncer. Cuando mi familiar recibe un diagnóstico de cáncer, no solamente afectamos al paciente, afectamos toda la parte social de ese paciente. La familia se afecta, la comunidad alrededor de lo que ese ser humano impacta se afecta y la sociedad alrededor de todo lo que se mueve a partir de ese ser humano se afecta. Entonces es una alta responsabilidad. Y entonces yo siempre les digo, es que sea en la fase preanalítica, sea en la fase analítica, sea en la fase posanalítica, el 70% de las decisiones clínicas se basan en los informes de laboratorio que ustedes proporcionan, chicos. Entonces digamos que, hombre, ustedes me podrán decir, profe, sí, pero es que es igualito en la investigación. Yo les hago una pregunta, chicos, con respecto a lo que yo acabo de decir. Muchachos, ustedes han visto investigaciones en los anaqueles de la biblioteca de la Universidad de Antioquia, muchas, muchas, muchas. ¿Cuántas de esas investigaciones realmente son aplicables a la sociedad? Hay muchas, pero ¿cuántas de ellas están todavía en los anaqueles de la biblioteca que ni siquiera tienen un impacto en la sociedad? ¿Cuántos, chicos? Entonces, no es lo mismo un error en investigación porque puede ser que muchas cosas de las que se investigan ni siquiera se apliquen. Pero un error en el diagnóstico clínico, por ejemplo, un error en un diagnóstico biológico, ya sea palica, ya sea para una vaquita, sea para el modo veterinario, eso sí impacta directamente en lo natural, en la sociedad, en lo biológico. Entonces es muy grande la responsabilidad que ustedes tienen. Entonces cualquier error que ocurra en la fase preanalítica impacta directamente en la salud, pero no solamente en la salud del paciente, en la salud de la sociedad que se mueve alrededor de ese paciente. Entonces, si estamos hablando de los errores más comunes en cualquier fase, ¿cierto? En cualquier fase, estamos hablando de la importancia del papel del profesional, del analista del laboratorio clínico, porque es que ustedes son los que proporcionan, ¿cierto? La información para resolver o para solucionar muchas veces diagnósticos clínicos. Entonces, digamos que ustedes son los que le proporcionan al médico, ustedes, analistas, son los que le proporcionan al médico la forma en que él debe hacer el pronóstico. Ustedes con los resultados que entregan, ustedes le dan una orientación
aunque el médico sea orgulloso y no lo vea de esa forma, porque a veces pasa, ustedes son los que le entregan los resultados por medio de los cuales ellos se orientan para hacer un tratamiento o una dosis terapéutica o la evaluación del estado de la salud de un paciente o de una población. Igual, si digamos que ustedes no están entregando solamente un resultado de un paciente al médico, sino que están entregando resultados de un programa que hace una Organización Mundial de la Salud de una población, ustedes están impactando el resultado que se va a sacar de esa población. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir, chicos? Ya les hablé de errores en la fase preanalítica y la importancia de cualquier error en cualquiera de las fases del laboratorio. Yo quiero que en un momentico, chicos, muy pequeño, pueden ser 10 minuticos, ustedes hagan una lista de los posibles errores de la fase analítica que ustedes puedan ver más comunes. Y le digo de la fase analítica, yo sé porque Juan Diego hasta de pronto me dice, profe, pero no solamente la fase analítica, sino también de la fase preanalítica y posanalítica. Es claro, chicos, que aquí estamos hablando de todas las fases, preanalítica y posanalítica. Pero digamos que la fase más fuerte que ustedes tienen desarrollada hasta ahora es la fase analítica. Yo quiero que en un momentico hagamos una lista de los posibles errores que se pueden presentar en la fase analítica. Ah, profe, es que yo puedo estar analizando, puedo estar haciendo un análisis y puedo cometer este error. Yo puedo estar haciendo esto y puedo cometer este error. Yo quiero que ustedes en un momentico hagan una lista de todos los posibles errores que uno puede cometer en la fase analítica. Yo lo puedo hacer. Yo puedo participar con ustedes porque yo también soy analista, yo también hago investigación. Y no solamente hago investigación, sino que también hago lo que ustedes hacen. Enseño a hacer análisis de creatinina, enseño a hacer todo eso. Entonces yo también puedo participar con ustedes. Pero quiero que ustedes estudiantes, ya con la capacidad y el desarrollo que ustedes tienen en este momento, la formación que ustedes tienen en este momento, hagan una pequeña lista. Empiecen a decírmelo. No es que lo vayamos a copiar, es que ustedes me van a decir, profe, es que errores que se pueden presentar son tales. Entonces, hagamos una pequeña lista, por lo menos mínimo 10 errores. Empiecen, chicos, los quiero escuchar. Los quiero escuchar, muchachos. Profe, procesamientos de muestras en malas condiciones. Exacto, muy bien, Juan Diego. Un error. ¿Puede ser común? Sí. ¿Puede ser que se presente? Sí. ¿Es normal que se presente? Sí. Y yo les hago una pregunta, ¿debería presentarse? No, la respuesta es no. ¿Pero que se presentan? Sí, sí se presentan. Muy bien, Juan Diego, el primero. Escucho, chicos, otros. Profe, no verificar las fechas de vencimiento de los reactivos a utilizar antes de utilizarlos pues en los procesos. Exacto, muy bien. Segundo, perfecto. Dice John Alexander, hola John Alexander, yo sí que tú siempre llegabas. Inadecuada, ¿qué fue lo que me trae que se me fue el chat? Dice, John Alexander dice, inadecuada composición del blanco y los contrarios. Perfecto. Otro error que se puede presentar. ¿Qué más, chicos? Profe, de La pronto extracción. no seguir Unos como oídos. adecuadamente las instrucciones del fabricante, pues del inserto. Oh, perfecto, Manuela, claro que sí. Mucha gente se confía ya en el conocimiento que tiene y a veces se los pasa por alto. Y son detallitos a veces muy simples, muy tonticos. Jairo Luis, quiero escucharte. Profe, al momento de recoger una muestra, pues que se utilice un recipiente incorrecto. Exactamente, así es. O la limpieza, ¿cierto? O las condiciones del recipiente. Hay muchas cosas. ¿Qué más, chicos? Profe, que Profe, los que el equipos... personal, perdón, que el personal no haya recibido la capacitación para manejar los equipos que necesiten. Exacto, Nati, perfecto. ¿Sí ven, chicos? Juan Diego, quiero escucharte. que los equipos no tengan pues las condiciones óptimas para realizar las mediciones, pues no estén calibrados o verificados. Perfecto, chicos. Entonces, miren que no es tan difícil hacer una lista de posibles errores que uno puedan ocurrir. Y lo que yo vuelvo y les repito, chicos, esos errores deberían presentarse, la respuesta es no, ¿cierto? No, la calidad, la formación, la capacitación, como dijo Nati, los equipos, como dijo Juan Diego, todo lo que ustedes dijeron no debería presentarse, pero se presenta así, ¿cierto? Se presenta así, es así. Y yo les hago una pregunta, si ustedes estuvieran 10 años en un laboratorio y tuvieran la experiencia de conocer
todos los días todo lo que ocurre en ese laboratorio, porque ustedes llevan 10 años trabajando en ese laboratorio, ustedes podrían hacer una lista de errores de la fase pre y post analítica de ese laboratorio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen, chicos? Profe, pues eso depende del contacto que uno tenga con esas otras fases del laboratorio, ¿no? Pues Es muy buena respuesta, Juan Diego. Entonces, lo que yo les quiero dar a decir es que no necesariamente uno tiene que tener 10 años. Hombre, uno puede ser una persona muy detallista, muy analista, y con 2 o 3 años ya uno podría decir, es que aquí en el laboratorio se puede mejorar esto y esto. Y Juan Diego tiene razón. Hombre, pues si yo pertenezco a una institución súper compleja donde yo no conozco todas las otras etapas, pues me va a ser muy difícil opinar sobre la etapa pre y la etapa post, ¿cierto? Sobre todas las características de la etapa pre y de la etapa post. Pero siempre van a haber personas. Entonces, un sistema de aseguramiento de la calidad para esos errores de medida o esos errores que se puedan presentar tanto en la fase pre como en la fase post como en la fase analítica, pues es un sistema que se arma, y por eso es que nosotros decíamos en la clase pasada, y siempre lo hemos dicho, que siempre debe haber un compromiso de la dirección, para que ese compromiso de la dirección comprometa a todo el personal y que todo el personal esté en pos a un sistema de gestión de la calidad, un sistema de aseguramiento de la calidad. La cuestión es que cuando nosotros podemos saber todos los errores, por ejemplo, la fase analítica que ustedes lo dijeron ahorita, ¿cierto? Muchos de ustedes se van a dar cuenta que aquí en los errores más comunes de la fase analítica, ustedes ya los dijeron, y que no necesitan, digamos, una clase larguísima para haberlo dicho, sino que es la formación que ustedes ya traen, que les da para poder, ¿cierto?, pensar en todos esos errores comunes que hay en la fase analítica. Y, por ejemplo, acá les quiero mostrar en esta diapositiva que también hay errores muy comunes en la fase postanalítica, ¿cierto? Como, por ejemplo, la revisión inadecuada, la demora en la entrega, la falta de notificación de incidencias. Es que un paciente o un médico nos notificó una incidencia y esa incidencia se quedó en el aire, nadie la registró, nadie le hizo un seguimiento, ¿cierto? Por ejemplo, el extravío de resultados, como yo les venía diciendo, que uno creería que eso ya no ocurre, y hace poquito lo vi en la clínica, ¿cierto? En una clínica. Por ejemplo, la no existencia de bases de datos. Por ejemplo, a mí me dijeron hace muy poco en la clínica, es que ese resultado fue de hace 2 años y ya no lo tenemos. Y yo decía, ¿cómo es posible que una clínica diga que ese resultado fue de hace 2 años y ya no lo tiene? Y más ahora que estamos en la era tecnológica, ¿cierto? Entonces llegan y me dicen, no, es que nuestros sistemas se actualizan y de determinado tiempo hay resultados que ya no se tienen. Entonces yo digo, ¿cómo es posible? Sobre todo, digamos que el paciente no es grave, pero digamos que hay pacientes que sí y van a necesitar esos resultados históricos, y que una clínica le diga, no, es que ya no tenemos los resultados. Esas son cosas que en la era en la era electrónica en la que estamos ya no se puede ver, pero pasa, ¿cierto? Como, por ejemplo, mala interpretación de los resultados, y que eso ya no tiene que ver, ¿cierto?, con la parte analítica, sino con la parte de los criterios de decisión, como un médico que también puede equivocarse con lo que ustedes le entreguen, entre otras cosas. Todo lo anterior, chicos, todo lo anterior fue porque resulta que estamos en una materia que se llama aseguramiento de la calidad y buenas prácticas. Entonces, cuando nosotros hablamos del aseguramiento de la calidad, ¿cierto?, y buenas prácticas, pues nos aseguramos de que todos los procesos sean gestionados en la calidad. Entonces, hablamos de los procesos, hablamos de los resultados, hablamos de la seguridad, y en este caso, pues ustedes saben que cuando uno está en una institución, la seguridad no solamente está en qué tan seguro está el resultado, qué tan seguro es que yo no entregue un error, sino cómo está mi analista, qué tanto riesgo tiene mi analista. Si mi analista sube una escalera, hasta en eso, si mi analista sube una escalera, yo tengo que tener esas escaleras aseguradas para que no se caiga, ¿cierto? Que no sean resbalosas, porque eso también depende de la seguridad de mi talento humano. Qué tanta capacitación. Entonces, un sistema de aseguramiento de la calidad tiene muchas áreas.
y tiene muchos componentes y no solamente se le aplica como nos lo dijo Juan Diego, que me lo dijo, profe, pero es que tú solamente hablaste de la parte analítica. No, estoy hablando también de la parte pre y la parte post. Y cuando hablamos de la parte preanalítica estamos hablando desde la gerencia, ¿cierto? Desde la administración de los recursos de ese laboratorio. Entonces, cuando hablamos de el aseguramiento de la calidad, estamos hablando de que la gestión de la calidad es orientada a proporcionar confianza en que se cumplan los requisitos, ojo, de la norma ISO 9000. Es decir, cuando hablamos de un sistema de aseguramiento de la calidad, ya nos vamos hasta la norma ISO 9000. Y entonces, en esa gestión de calidad orientada a proporcionar confianza, que es todo lo que ustedes han formado en Metrología 1 y Metrología 2, chicos, pues nos preguntan algo como, nosotros para qué aseguramos la calidad, ¿cierto? Y ustedes me lo podrían responder, porque ustedes con la formación que tienen ya lo pueden responder. Nosotros aseguramos la calidad para obtener resultados confiables y reproducibles. Entonces es por eso que mucha gente, y ahí sí voy a resaltarlo un poquito, Juan Diego, en muchos laboratorios erróneamente le aplican esto solamente a la parte analítica. Pero ojo, en la formación de aseguramiento de la calidad y buenas prácticas, ustedes tienen que ser conscientes que no depende solamente de la parte analítica. Ustedes van a llegar a laboratorios muy pequeños donde ustedes tienen que ser toderos y donde les van a decir, es que usted es el analista y de usted depende que los resultados que nosotros entreguemos sean correctos. Y usted tiene que decir, no señor, no señor, porque yo no soy el único que trabaja en esta institución. Entonces, si yo entrego un resultado y usted no tiene asegurada la parte posanalítica y la parte preanalítica, usted no me puede aplicar a mí todo, ¿cierto? Eso es como cuando hablamos de la Selección Colombia y de los directores técnicos de la Selección Colombia. Ustedes no sé si, y voy a hacer este ejemplo, yo no sé si aplique o no aplique, chicos, pero creo que sí. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que si yo soy un director técnico de la Selección Colombia y lo hago con la Selección Colombia porque estamos en Colombia y yo no le caigo bien a los jugadores, en ese caso los analistas, lo estoy poniendo así, ¿cierto? Homologías. Si yo le caigo mal, pues los jugadores juegan mal. ¿Y quién es el que sale? Ellos no van a salir. ¿Quién es el que sale, chicos? ¿Salen los analistas, es decir, los jugadores, o sale el director técnico? ¿Eso puede pasar? Jairo, te escucho. Saldría el técnico, ¿no, profe? Exactamente. Entonces, cuando ustedes llegan a un laboratorio y digamos que ese laboratorio es chiquitico y está empezando y a usted le toca hacer de todero y a usted le dicen, es que usted depende que todo lo que nosotros hagamos salga bien. Entonces usted dice, no, señor, eso es como la Selección Colombia. Aquí todo debe funcionar. Entonces, hasta en la Selección Colombia, chicos, debe haber un sistema de aseguramiento de la calidad. Que si no lo hay, pues el sacrificado es el director técnico. Entonces, ustedes llegan a un laboratorio y entonces en el laboratorio le dicen, no, es que la parte analítica es la más poderosa, es la que no se debe equivocar, es la que si nosotros cometemos un error, entonces sacrificamos al analista. Usted debe decir, no, señor, eso no es verdad. Porque entonces yo le tengo que entregar a usted resultados y usted me está entregando insumos de calidad pésima. No, señor. ¿Sí me entienden? Entonces ustedes también deben aprender a exigir, deben aprender a tener una calidad tal que les permita a ustedes entregar lo que ustedes deben, pero que no sean ustedes los que sean sacrificados. ¿Quedó claro lo que les estoy diciendo? Entonces, cuando tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad, se llama mejora continua, porque todo sistema de aseguramiento de la calidad tiene mejora continua y se basa en la planificación, que ya lo hemos hablado, se basa en el uso de controles, discúlpeme chicos, de calidad interna y externa. Se basa en que yo evalúo periódicamente y hago indicadores adecuados. Yo les hago una pregunta, ¿con la profesora Erika ya aprendieron a establecer indicadores? ¿Ya aprendieron a establecer riesgos? Riesgos sí, indicadores no. Bueno, listo. Entonces, entonces me voy a ir solamente a los riesgos. Cuando ustedes aprendieron a establecer riesgos con la profesora Erika, esos riesgos, ¿qué es lo que hace en un sistema de gestión? ¿Solamente se aplica para la parte analítica o para todo el sistema del laboratorio? Cuéntenme ustedes, si ya aprendieron con la profesora Erika a hacerlo de los riesgos. ¿Se aplica a todos los procesos y las fases del laboratorio o solamente la parte analítica, chicos? ¿Qué me dicen ustedes? Profe, a todos, pues porque eso está enfocado más en satisfacer al usuario, entonces pues todo debe ser gestionado. Exacto. Y entonces ahora me voy a lo que no han visto, pero que van a ver. Cuando ustedes aprendan cómo se
cómo se deduce un indicador, cómo se evalúa un indicador. Entonces ustedes se van a dar cuenta que hay indicadores hasta para la respuesta que da un cliente. Y yo les hago un ejemplo muy típico. Yo no sé si ustedes han estado, por ejemplo, en un banco o en un, digamos, ¿en qué otros servicios? Y ustedes salen y le dicen, hágame favor, califique el servicio. Entonces le dan una maquinita que tiene 4 caritas y esa carita hay una muy triste, otra muy alegre, otra medianamente triste y otra medianamente alegre. Entonces usted mediante esas caritas, usted simplemente presiona y ya con eso usted calificó el servicio. Entonces usted dice si quedó satisfecho, si no quedó satisfecho, ¿cierto? O hay veces simplemente le entregan un papelito donde usted dice muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho o muy insatisfecho. Entonces usted con esas caritas, que es más gráfico, ¿cierto? Que a veces la gente le parece mucho más fácil simplemente presionar un botón que escribir una X, ¿cierto? Eso depende de, ¿cierto? De qué tan fácil haya sido y qué tan chévere haya sido el sistema de gestión de calidad que se hizo. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿yo cómo establezco un indicador con eso, ¿cierto? Entonces, hombre, un indicador es tan fácil de establecer. Un indicador es cómo yo evalúo un proceso, ¿cierto? Un proceso. Entonces ustedes dicen, profe, y eso de despichar una carita o muy satisfecho, ¿cómo establece un indicador? Pues muy fácil. ¿Cuántos clientes puede tener un asesor crediticio en un banco por día, chicos? Más o menos. ¿Cuántos clientes creen ustedes que puede tener un analista de crédito en un banco por día? Pongan mínimo un número, no se preocupen. ¿Cuántos clientes creen ustedes que pueden atender? 20, listo, John, listo, perfecto. John nos puso un número, 20 clientes que fueron por diferentes procesos de un analista de crédito en un banco. De esos 20, él puso a presionar el botoncito de muy satisfecho, poco insatisfecho o muy insatisfecho a los 20. Entonces, un indicador de calidad es de esos 20, que fue el 100% del día, ¿cuántos dijeron estar satisfechos? ¿Cuántos dijeron estar insatisfechos? ¿Cuántos dijeron muy insatisfechos? Y eso se llama un indicador. Entonces, yo puedo hacer un indicador relativo. Entonces, ¿qué porcentaje dijo estar muy insatisfecho? ¿Qué porcentaje dijo estar muy satisfecho? Y eso es una forma de evaluar, una forma de mantener. Entonces, ese indicador me da a mí una indicación o una evaluación de si yo tengo que mejorar o de si lo estoy haciendo bien, o, ¿cierto? Y a eso le llamamos mejora continua, evaluación, y eso se basa en la norma ISO 9000. ¿Quedó claro lo que les estoy explicando, chicos? ¿Quedó claro, muchachos? Sí, profe. Entonces, como esta clase se llama errores de medida y control de proceso, pues vamos a ver esos errores de medida o todo eso que hemos estado hablando, cómo me sirven como puntos de control en un proceso. Entonces, si vamos a hablar de la parte preanalítica, yo puedo tener puntos de control. ¿Qué significa puntos de control? Son esos puntos de control donde yo, a partir del conocimiento de ese proceso, sea preanalítico, sea analítico, sea posanalítico, yo puedo fijar indicadores o puedo fijar una evaluación de ese proceso que me dé a mí la caracterización de si tiene que mejorar o no tiene que mejorar, o cómo esos puntos a mí me pueden decir cómo manejar ese mantenimiento de la mejora continua que me exige un sistema de gestión de la calidad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver de ciertos procesos de la parte analítica, de la parte preanalítica. Entonces, por ejemplo, la muestra, ¿qué cantidad de muestra? Si todos los días, si la cantidad de muestra que se toma es la correcta, si cuántas veces que se toma una muestra se tiene la cantidad necesaria, cómo está el proceso de la toma de muestra con respecto a la cantidad, si todas las veces se tiene la misma cantidad. Ustedes dirán, profe, pero es que eso es muy fácil, porque cuando yo tomo una toma de muestra, pues el tubito tiene un volumen, ¿cierto? Definido. Entonces, cuando yo le saco una toma de muestra al paciente, pues el tubito siempre me va a recibir la misma cantidad de muestra. Y yo les digo, ¿será que eso siempre es así? ¿Será que ese punto de control, por ejemplo, de la cantidad de muestra que yo puedo tomar no tiene errores o no se pueden presentar errores, por ejemplo, en cómo se toma la muestra? Si la muestra fue bien tomada, se obtiene toda la cantidad necesaria y la calidad. Entonces, son puntos de control que se definen tanto en la parte preanalítica como en la parte analítica, como en la parte posanalítica, como por ejemplo tiempo de respuesta, atención al usuario, donde yo puedo, a partir del establecimiento de indicadores,
del establecimiento de unos procesos evaluativos, yo puedo caracterizar ese control y cómo a partir de esas evaluaciones, de esos puntos de control, yo puedo establecer una mejora continua. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto, a los puntos de control? Entonces usted me va a decir, profe, y entonces los errores de medición, ¿cómo me pueden servir como puntos de control? Entonces, chicos, un error, voy a hablar solamente en la parte analítica, solamente en la parte analítica. Si yo soy el analista y yo tengo un error aleatorio, el error aleatorio lo tengo totalmente caracterizado. Si en un determinado momento yo hice ese análisis y el error aleatorio incrementó, para mí ese error aleatorio que yo tengo caracterizado debe ser un punto de control, porque yo sé que algo pasó, porque ese error aleatorio no puede ser más grande que ese que yo tengo caracterizado y se llama punto de control. ¿Entendieron? ¿Entendieron cómo los errores de medida pueden ser también puntos de control en la parte analítica? Pero no, lo digo en la parte analítica. Ahorita me dice Juan Diego, bueno, pero no solamente en la parte analítica. No, tiene razón. Hay errores en todo. Entonces, esos errores pueden ser puntos de control en cualquier fase de laboratorio, sea en la fase pre, en la fase analítica o en la fase postanalítica. ¿Es claro lo que les acabo de decir, chicos? ¿Es claro? Y la pregunta que yo les hago entonces, ¿cómo se establecen los puntos de control? Es decir, aquí hay algunos. La competencia técnica del talento humano. Hombre, pues si yo veo que yo tengo un talento humano y que yo le hago la evaluación de la competencia y veo que falla, y veo que falla, y veo que falla, pues eso es un punto de control. Yo les hago la pregunta, ¿cómo se establecen los puntos de control en un sistema de aseguramiento de la calidad? ¿Cómo creen ustedes que se establecen, chicos? ¿Qué se necesita para establecerlos? Profe, conocer el proceso. Así de sencillo, Juan Diego, eso no tiene otra respuesta diferente. Se llama conocer el proceso. Entonces, las personas que hacen parte del establecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad y buenas prácticas son las personas que conocen el proceso, son las personas que dominan el proceso, son las personas que controlan el proceso, son las personas que dicen, es que nosotros podemos establecer un indicador aquí que nos diga cómo va el proceso y de acuerdo a esa evaluación, nosotros podemos mejorarlo, cambiarlo, mantenerlo, volverlo mejor, innovarlo, ¿cierto? ¿Es claro lo que les acabo de decir, chicos? ¿Es claro? ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, chicos. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío que tenemos con respecto a los sistemas de aseguramiento de la calidad? Permítanme un momento, chicos. Denme un momentico, sí. ¿Cuál es el desafío que nosotros tenemos cuando estamos planteando un sistema de aseguramiento de la calidad y ese control de procesos? Entonces, los desafíos son cómo aprender a planificar y ejecutar eso que se planifica, ¿cierto? Cuando se hace un sistema de aseguramiento de la calidad, primero se planifica y luego se ejecuta, según esos pasos, según ese control, según lo establecido. Y lo segundo es cómo se cumple con las expectativas en cuanto a la satisfacción al usuario. Es decir, que los tiempos de respuesta sean cortos, que la atención al usuario sea satisfactoria. Y todo eso se puede controlar haciendo diferentes controles del proceso en todas las fases del laboratorio. Entonces, hay acciones que se utilizan para implementar. Son acciones que generalmente están reconocidas como acciones de mejora en los sistemas de aseguramiento de la calidad. Como por ejemplo, hay acciones como verificar la calidad y el control de la calidad interna que se utilizan en el laboratorio. Hay acciones como cuando nosotros implementamos el registro y revisión de los resultados antes de entregarlos. Por ejemplo, como el análisis y las acciones de mejora para aquellas incidencias como son falsos positivos o falsos negativos. Por ejemplo, la evaluación de la correlación de los resultados que se obtienen con lo que, ¿cierto?, está esperándose entregar. Por ejemplo, el análisis y discusión de los casos de resultados inadecuados. ¿Qué dice mi amor? Sí, mi amor, claro. Entonces, por ejemplo, chicos, que nosotros tenemos resultados inadecuados y que se haga el análisis y la discusión de esos resultados inadecuados. Puede ser que sea solamente de la parte analítica, pero puede ser que no sea de la parte analítica, sino como decía Juan Diego, hombre, puede ser que yo entregue bien el resultado, pero ese resultado se entregó inadecuadamente no por mí,
sino porque simplemente en la parte postanalítica no se entregó en el tiempo que era. Ahora, la seguridad y la bioseguridad. ¿Cómo estamos a nivel de talento humano en la seguridad y la bioseguridad? ¿Cómo estamos en gestión de riesgos en el laboratorio? Ya que ustedes ya lo vieron con la profesora, cómo se gestiona accidentes o incidentes, ¿cierto? Entre otras cosas. Conclusión, chicos, de la clase de hoy, es que en un laboratorio puede haber un ambiente, ¿cierto? Tal y como ustedes lo ven en la imagen. Ustedes dirían, oiga, profe, pero es que es muy difícil. Yo he llegado a laboratorios donde esto nunca ocurre. O he llegado a laboratorios muy lindos donde esto no se ve. Pero puede haber gente que diga, hombre, yo trabajé en Yopal y el laboratorio donde yo tenía que trabajar estaba peor que esto, ¿cierto? Entonces, es como, chicos, a medida de que yo voy formándome y voy aprendiendo cuáles son los puntos de control, yo voy aprendiendo cuáles son esos puntos de control que yo establezco en un laboratorio para poder implementar un sistema de aseguramiento de la calidad. Desde lo que ustedes hacen, chicos, desde lo que ustedes hacen en la parte analítica, ya ustedes pueden establecer puntos de control. Y de acuerdo a esos puntos de control, nosotros podemos establecer factores que son los que me van a ayudar a establecer esos puntos de control. Por ejemplo, personales, como la falta de competencia, como la falta de conocimiento, como la falta de habilidades, la falta de capacidades, ¿cierto? La falta de conductas o actitudes, como por ejemplo normas inadecuadas de trabajo o el desgaste de los materiales, de los equipos, el mantenimiento inadecuado, los procedimientos no adecuados, la deficiencia de la adquisición y supervisión de los insumos, por ejemplo, tener distractores, por ejemplo, tener, un televisor por allá que suene, ¿cierto? Y que me haga perder de vez en cuando la concentración, o el uso de audífonos que no me da la capacidad de atender a otras actividades, o la falta de control administrativo como el liderazgo. Recuerden que esto es muy importante, el control administrativo, el entrenamiento, la capacitación, la investigación de los análisis de incidentes o accidentes, la preparación de emergencias o las normas de organización. Todo conclusión, chicos, de que cuando nosotros establecemos errores de medida, no solamente de medida, sino en cualquier fase del laboratorio y puntos de control del sistema de aseguramiento de calidad, lo que uno debe contar es tener un buen equipo de trabajo. Y en ese sentido, yo les coloco esta diapositiva final y es, las buenas actitudes no garantizan el éxito de un equipo, pero las malas sí garantizan su fracaso. ¿Eso qué significa? Que si nosotros como equipo, si nosotros como profesionales queremos tener un sistema de aseguramiento de la calidad y ayudar a ese sistema de aseguramiento de la calidad, su control se puede hacer. ¿De qué depende? De cómo la empresa y cómo el personal están motivados y están con el compromiso total para establecer un sistema de aseguramiento de la calidad y que con todo el conocimiento que se tiene de los procesos que se lleven en un laboratorio, se establecen puntos de control que ayudan a evaluarlo, a mejorarlo y a mantenerlo. Y esto es errores de medida y controles de proceso. Chicos, ¿quedó claro? Muy difícil la clase, muy complicada. ¿Alguna pregunta? Chachos. Profe, por ahora no, todo muy claro. Bueno, listo. Entonces yo, para terminar, voy a dejar de compartir. Les voy a hacer la pregunta. Por ejemplo, yo les hago la pregunta. ¿Queda claro, chicos, cuáles pueden ser, digamos, bueno, no me voy a ir solamente a la parte analítica, me voy a ir a cualquier parte o fase del laboratorio? Queda claro que nosotros podemos, a partir de las actividades que nosotros desarrollamos profesionalmente, establecer controles. Yo les hago una pregunta. Yo como docente, ¿cómo puedo establecer un control de mi actividad? Díganme ustedes, yo me dejo evaluar, no tengo problema. Ustedes a mí me evalúan, ¿cierto? Ustedes, siempre que ustedes terminan una materia, ustedes nos evalúan. Lo tengo entendido, ¿cierto que sí? Yo también fui y nunca he dejado de ser estudiante. Entonces yo evalúo a mis docentes. Pero yo les hago una pregunta. Yo, Natalia Gómez, ¿cómo me evaluaría con respecto a ustedes? Si yo me quisiera evaluar, yo podría establecer puntos de control para saber si yo estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Creen que sí o creen que no? ¿Qué me responden? Sí, profe, pues por medio de lo que son los talleres, los exámenes, ahí se puede encontrar gran información de lo que acabas de mencionar.
Y Nati, sí, tienes razón, pero yo me refiero más, Nati, Nati, te lo voy a poner de otra forma. Nati, si tú fueras docente y tú quisieras autoevaluarte, claro, para eso tienes que ser una persona con poco ego, ¿cierto? O con un ego lo suficientemente maduro para saber que debes aprender a recibir críticas, ¿cierto? Que debes aprender a recibir esto, debes aprender a recibir, por ejemplo, cuando alguien te diga, oye, está pasando esto y vemos que no estamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces, tú, Nati, eres docente, te voy a poner ejemplo, y tú te quieres autoevaluar. Tú podrías mostrar indicadores de ese proceso, es decir, yo cómo podría evaluarme, autoevaluarme, qué indicadores puedo yo montar de control de proceso para yo saber si mis estudiantes están entendiendo lo que yo estoy explicando. Yo les hago una pregunta, ¿será que los profesores comúnmente hacen eso? Nos autoevaluamos, yo me autoevalúo mucho, chicos, y espero, ¿cierto? Espero que lo que yo haya logrado a partir de esta experiencia que yo tengo con ustedes me haya servido para ser mejor docente cada día. Yo soy de las docentes que pienso, y yo creo que se los he dicho a ustedes, que yo todos los días soy de las que pienso que si uno como docente, el día que no aprende con ustedes, ese día se perdió el día, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creen yo me podría autoevaluar? Nati, si tú fueras docente, ¿cómo te autoevaluarías? ¿Qué puntos de control establecerías tú? Eso es lo que les quiero preguntar. Ah, profe, qué pena, había entendido lo contrario, que cómo nos evaluabas a nosotros. Sí, pues, bueno, eso está más claro, Nati. Pero digamos que cuando yo voy a hablar de un sistema de aseguramiento de la calidad y cómo establecer estos procesos de puntos de control, es como cuando yo soy el analista y me estoy autoevaluando a mí mismo. ¿Qué puntos de control yo como analista establezco para lo que yo hago? ¿Cierto? Entonces, digamos que lo que yo les pregunto a ustedes es, yo como docente, ¿cómo me autoevaluaría yo? Yo. Profe, pues en mi caso yo creo que plantearía como unos objetivos previos a dar una clase, como bueno, eso es lo que me gustaría que mis estudiantes aprendieran el día de hoy, y algo así por el estilo. Y al final, pues, tener como una pequeña charla con los estudiantes para ver si realmente esos objetivos que se plantearon previos a la clase sí se cumplieron, si la información fue clara. Ese podría ser pues un punto de control, creo yo. Listo, Nati, perfecto, chévere. Y yo les hago la pregunta a los demás. ¿Y si lo que dice Nati, le podría montar un indicador? Yo podría montar un indicador, es decir, cuántos de mis estudiantes entendieron versus la cantidad total de estudiantes que tengo. ¿Lo podría hacer? ¿Lo podríamos hacer, chicos? Profe, pero eso sería, no sé si, pues porque es complicado medir eso, no sé. Exacto, Juan Diego. Entonces, la respuesta que me diste es perfecta. Es complicado, no es fácil, pero se puede hacer, se puede hacer. ¿Cómo crees, Juan Diego, que se llegó a establecer que la satisfacción al cliente se podía evaluar? Simplemente poniendo una carita, muy satisfecho, poco insatisfecho, muy insatisfecho, y evaluar cuántos de los clientes que estuvieron hoy dijeron estar satisfechos. No son procesos fáciles, pero se puede, ¿cierto que sí? Entonces, esto solamente quiero darles como la finalización, ¿cierto? Es para indicarles, chicos, que sí se puede. Es decir, nosotros sí podemos autoevaluarnos, sí podemos hacer control de procesos, sí podemos montar indicadores. Y para eso tenemos que conocer bien el proceso, bien, tenemos que tener un control, un manejo bien claro del proceso, ¿cierto? Pero sí se puede hacer, sí se puede hacer. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Quedó claro? Sí, profe. Chicos, esta es la clase de hoy, errores de medida y controles de proceso, ¿cierto? Entonces, preguntas, chicos, preguntas. Y si no, nos vemos el lunes. Primera a las de 3 a 5 el parcial. Creo que no es de 3 a 5, chicos, va a ser más cortico. Va a ser de 1 horita y algo, ¿cierto? Va a ser más cortico. Pero a las 5 nos veríamos para la segunda parte de la clase. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Profe, entonces el parcial es por la plataforma de Moodle, que no sé si lo habías comentado.
Sí, Manuela, los parciales todos se hacen por la plataforma de Moodle. En este momento ustedes ya están matriculados. Ya, yo me encargué el 17 de enero, bueno, en esta semanita, primera semana, de que los matricularan. Ya todos están en la plataforma, ya todos deben estar en el curso. Y lo que nosotros hacemos es que lo montamos y yo el domingo les mando la información para que la tengan clara de que ya está listo allá, listo, de que ya está montado el examen. Profe, para confirmar, el tema que entraría sería esa competencia e idoneidad, ¿cierto? Sí, requisitos de Listo, competencia e idoneidad. Listo. gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, muchachos, entonces les deseo un feliz fin de semana, que descansen y entonces, bueno, chicos, el lunes que ustedes tengan el parcial, como ustedes decidieron que lo primero era el parcial, es decir, 3.5, a las 3 ustedes ingresan a Moodle, presentan su parcial. Yo voy a estar en la clase, es decir, en Google Meets, voy a estar en la reunión pendiente. Si ustedes tienen preguntas, ustedes saben que pueden ingresar a la reunión, me preguntan, aclaran lo que tengan que aclarar y yo voy a estar ahí siempre esperando que ustedes tengan alguna pregunta o alguna duda. Listo. Y ya nos vemos. Si no tienen dudas, si no tienen preguntas, presentan su parcial, lo cierran y a las 5 nos veríamos para el resto de la clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Listo, profe. Muchas Listo. gracias. Chicos, Nati, que les vaya muy bien. Juan Diego, gracias por la participación. Chicos, que les vaya muy bien. Feliz fin de semana. Igualmente usted, Hasta profe. luego, gracias, profe. Igualmente, Hasta profe, hasta luego. luego. Hasta Que luego, les Brenda, vaya muy bien. profe. Ok, chao, chao.